Un saludo cordial y bienvenidos a mi canal. Sé que en el video anterior les había mencionado que con Bernardo O'Higgins concluiríamos con la saga Próceres de Latinoamérica. Desafortunadamente se me pasó uno por alto y por tal motivo os les traigo un video donde hablaremos sobre Andrés Bello, considerado como el mayor humanista de toda América Latina. Abajo en la descripción les dejaré el link de donde saqué toda esta información y que sirvió de fundamento para el presente paráfrasis. Pero antes de comenzar los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que estén al tanto de los nuevos trabajos que publico. También pueden visitarme en Facebook, Twitter e Instagram. Sin más preámbulos, comencemos. Don Andrés Bello nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781. Sus padres fueron Bartolomé Bello y Ana Antonia López. Después de cursar sus primeros estudios en la Academia de Ramón Van Losten, pudo familiarizarse con el latín en el convento Las Mercedes. Ya a los 15 años de edad, traducía el libro quinto de la Eneida de Virgilio. 4 años después, el 14 de junio de 1800, se recibía de bachiller en artes por la Real y Pontificia Universidad de Caracas. Ese mismo año conoció a Alejandro de Humboldt, a quien acompañó en su ascenso a la cima del pico oriental de la Silla de Caracas, que entonces se conocía como la Silla del Cerro del Ávila. Inició entonces sus estudios universitarios de Derecho y Medicina. Él mismo costeó sus propios estudios en parte, dando clases particulares. Junto a otros jóvenes caraqueños, figuró entre sus alumnos, y uno de los más aventajados, por cierto, el futuro libertador de las Américas, Simón Bolívar. Además de estas actividades, Bello se sintió atraído por las letras y comenzó a escribir composiciones poéticas y a frecuentar las tertulias literarias de Francisco Javier Ustari, un intelectual de la época. A los 21 años recibió su primer cargo público, oficial segundo de la Secretaría de la Capitanía General de Venezuela, del que fue ascendido en 1807 a comisario de guerra y secretario civil de la Junta de la Vacuna, y en 1810 a oficial primero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 1806 habría llegado a Venezuela la primera imprenta, y en 1808 comenzó a publicar la Gaceta de Caracas, y Andrés Bello fue designado su primer redactor. Don Andrés Bello fue enviado a Londres el 10 de junio de 1810 junto a Simón Bolívar y Luis López Méndez a realizar una misión diplomática con la intención de lograr la adhesión del gobierno inglés a la causa de la recién declaración de independencia de Venezuela. Bello actuó en esa misión en calidad de traductor. Allí conoció a don Francisco de Miranda, quien brindó a los 3 miembros de la delegación alojamiento, consejos y ayuda, tomando la decisión a su vez de sumarse al proceso independentista, viajando a Caracas junto con Bolívar, dejando en Londres a López Méndez y Andrés Bello. Cuando se declaró la independencia de Venezuela, o mejor dicho, cuando se firmó el Acta de Independencia el 5 de julio de 1811, ambos fueron asignados como representantes del nuevo gobierno en la capital inglesa, cargo que perdieron al reconquistar los españoles el poder un año después. Durante el tiempo en que estuvo en el exilio en Londres, dio clases particulares de francés y español. Transcribió los manuscritos del estudioso Jeremías Beta y se desempeñó como institutor de los hijos de William Richard Hamilton, subsecretario de Relaciones Exteriores. Se vinculó activamente al círculo de los emigrados españoles, todos liberales y algunos de ellos, como Blanco White, grandes escritores, que hicieron de Londres su refugio durante las 2 oleadas absolutistas en España. En ningún momento dejó Andrés Bello de estudiar y acumular conocimientos. De su numerosa producción ensayista de estos años se destacan precisamente sus trabajos filológicos, algunos de los cuales adquirirán con el tiempo la condición de clásicos.
Bello compaginó sus investigaciones científicas y críticas con las actividades literarias. Lo mejor de su producción se cifra en sus composiciones poéticas, por ejemplo, la locución de la poesía en 1823 y la agricultura de la zona tórrida en 1826. Otra faceta notable de la formación de Bello como autodidacta está relacionada con el derecho internacional público, logrado a raíz de sus trabajos como funcionario de la corona española, así como un estudio profundo de los cambios y desarrollos en esta área a raíz de las guerras napoleónicas, la independencia de América y el Congreso de Viena. Bello adoptó la concepción liberal del Estado propia de los utilitaristas ingleses, cuyo principal teórico fue Jeremías Beta. Se convirtió en la fuente de su pensamiento político e institucional. Participó activamente junto con Juan García del Río en la edición de la revista Biblioteca Americana en 1823 y Repertorio Americano entre 1826 y 1827 en el marco de las actividades de la Sociedad de Americanos en Londres, que contribuyó a fundar. En mayo de 1814, y aquí tocando notas más personales del personaje, contrajo matrimonio con Mary Ann Boylan, de 20 años, con quien tuvo 3 hijos y de quien enviudó en 1821. 3 años más tarde se casó con Elizabeth Antonia Dunn, también de 20 años, quien le acompañó hasta el final de sus días y le dio nada menos que 12 hijos, 3 de ellos nacidos en la capital inglesa. 2 años antes de contraer su segundo matrimonio, fue nombrado secretario interino de la Legación de Chile en Londres, a cargo de Antonio José de Irazarry. Un año antes de ser elegido miembro numerario de la Academia Nacional de Bogotá en 1826, se encargó de la Secretaría de la Legación de Colombia en Londres, en la que apenas 2 años después ascendió a encargado de negocios y en 1828 recibió el nombramiento de cónsul general de Colombia en París, poco antes de recibir el encargo por parte del gobierno colombiano de la máxima representación diplomática de ese país ante la corte de Portugal, pero prefirió marcharse a Chile con su familia. Andrés Bello partió de Londres el 14 de febrero de 1829 y llega a Valparaíso el 25 de junio del mismo año. Salvo breves estancias en este puerto y en la hacienda de los Carreras, en San Miguel del Monte, vivió hasta su muerte en la capital chilena, Santiago. Durante ese tiempo fue nombrado oficial mayor del Ministerio de Hacienda. Al año siguiente inició la publicación del Araucano, órgano del que fue redactor hasta 1853, y se encargó como rector del Colegio de Santiago. También ofrecía clases particulares en su propio domicilio a partir de 1831. Bello siempre estuvo convencido de que la instrucción y el cultivo espiritual son la base del bienestar del individuo y del progreso de la sociedad, razón por la cual nunca dejó de fomentar el estudio de las letras y de las ciencias. Propuso la apertura de escuelas normales de preceptores y la creación de cursos dominicales para los trabajadores. También dio un fuerte impulso al teatro chileno con sus comentarios críticos a los representantes y sus sugerencias a los actores en el Araucano. Tradujo el drama Teresa de Alejandro Dumas e inculcó en sus discípulos el gusto por la adaptación de obras extranjeras. Su conocimiento del teatro griego, el latino, el análisis de las obras de Plauto y Terencio y la lectura de Lope de la Vega y Calderón de la Barca le dieron la solidez suficiente para opinar sobre este asunto. Otro nombramiento, el de miembro de la Junta de Educación, precede su admisión por el Congreso chileno a la plena ciudadanía el 15 de octubre de 1832. 2 años después, se desempeñó como oficial mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores, función que asumió hasta 1852, y en 1837
era elegido senador de la República, cargo que conservó hasta su muerte. En los últimos años de su vida, sus vastos conocimientos en materia de relaciones internacionales le valieron ser elegido para arbitrar los diferendos entre Ecuador y Estados Unidos en 1864 y entre Colombia y Perú en 1865, honor este último que se vio obligado a declinar por motivos de salud, hallándose ya gravemente enfermo. Ya para concluir, a diferencia de sus más ilustres contemporáneos americanos, Andrés Bello no ambicionaba honores y poder, sino que veía en el avance de la educación y las luces de las jóvenes repúblicas americanas, así como en la consolidación de las instituciones reguladoras de su recién conquistada libertad, el mejor servicio que podía rendirle a América. Por eso, la hora que vivió como la coronación de los largos años de esfuerzos de su exilio londinense fue la que le trajo la inauguración de la Universidad de Chile en 1843, cuyos estatutos él mismo redactó un año antes y cuyo rectorado asumió gozoso, siendo reelegido mientras vivió. Del mismo modo, la publicación de sus inmensos estudios gramaticales sobre la lengua castellana, iniciados en Reino Unido, debieron de ser una ocasión de júbilo, que tuvo su punto más álgido en La gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, el cual fue publicada en Chile en abril de 1847. Bello siguió investigando, escribiendo y publicando obras de gran interés científico y práctico, como por ejemplo Principios de Derecho de Gente, publicada en 1832, y Principios de Derecho Internacional Público, publicada en 1844. Siguieron a esta obra los Principios de Ortología y Meterio en 1835, el poema El incendio de la compañía en 1841, una gramática latina en 1846, una de cosmografía en 1848, una historia de la literatura en 1850 y en 1852, lo que yo considero la obra más célebre y fecunda, que es el Código Civil de Chile, aprobado por el Congreso en 1855. A estos textos hay que agregar una filosofía de entendimiento, publicada póstumamente en el año 1881. En su lecho de agonía, encendido en fiebre, Bello musitaba palabras incomprensibles. Los que se inclinaban a recogerlas pudieron descifrar algunas. Se dice que en su última hora recitaba en latín los versos del encuentro de Dido y Eneas en la obra La Eneida de Virgilio. Y bien, es todo por el video de esta semana. Si les gustó, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo. Gracias por su generosa atención y nos vemos en próximos trabajos. Un saludo cordial y hasta pronto.